Apenas me tuve que comprar un nuevo celular y entonces vi que hay demasiadas opciones en muchos rangos de precio y dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que yo puedo decidir esto? Así que me puse a hacer una investigación sobre qué es lo que hace un celular, un buen celular. Inicialmente quería explicarles cómo es que funciona un celular para saber cómo detectar si un celular es bueno o no. Pero me di cuenta que para saber cómo funciona bien un celular habría que explicar un poco de materiales, un poco de física, un poco de química. Y dije, bueno, hay que explicarlo a lo más básico. Y en lo más básico es las partículas elementales. Y vamos a empezar por ahí entonces. Y así es como inició el viaje de explicar el mundo cuántico. ¡Yay! Oh no, yo no sabía en lo que me metía. Hay una frase entre los físicos cuánticos que dicen: si sientes que comprendiste el mundo cuántico, sabemos con certeza que no has entendido nada. Después de semanas de intentos fallidos de grabar este video, de muchas horas de research, aquí está mi explicación casual de todas las partículas elementales que conocemos hasta el momento. Y después de este video, te aseguro que vas a saber más que el 99% de la población que ha vivido en el planeta Tierra hasta la fecha. Bueno, ¿qué es el mundo cuántico? Pensábamos que los átomos eran la partícula más pequeña, pero después de analizarlas nos dimos cuenta de que adentro del núcleo de los átomos realmente existen protones y neutrones, y adentro de esos protones y neutrones existen partículas más pequeñas, además de que el electrón, que está por lo general orbitando el átomo, también es una partícula elemental, y entre ellas hay muchas otras. Pero es que las partículas a un nivel tan pequeño ya no funcionan como algo tangible, sino como ondas que tienen pequeños paquetes de energía e interactúan como ondas en el plano cuántico, y solo hasta que se genera una medición de ellas se puede determinar su posición o su velocidad, pero no ambas, cosa que en el mundo real no sucede. Así que tómate los nombres y las analogías que voy a decir con un granito de sal, porque claramente no es exactamente lo que está pasando, pero es la mejor manera que tenemos para poder describirlo. Se dividen en 3 categorías: leptones, quarks y bosones. Los leptones y los quarks se les llama fermiones, y se les llama fermiones porque son partículas de materia con las que podemos interactuar, y los bosones son más bien como mediadores, partículas intermediarias entre las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces, como dijimos, un átomo está compuesto de electrones que orbitan alrededor del núcleo, y en su núcleo se encuentran protones y neutrones. Cada protón y neutrón tienen adentro de ellos quarks. Entonces empecemos hablando por la familia de los quarks, que es la familia más grande de todas las partículas. Los quarks tienen 3 propiedades: una carga eléctrica, es decir, positivo o negativo, un spin determinado, que te lo puedes imaginar como que está girando para la izquierda y la derecha, pero no es exactamente eso, y una carga de color. ¿Qué es una carga de color? Es un adjetivo que se le pone una cualidad que tienen los quarks para interactuar, que se asemeja a la analogía de los colores que hay en tu televisión, y por eso cada quark puede ser, pues, de 3 diferentes colores. Su carga eléctrica, como dijimos, puede ser positiva o negativa, y esto va a hacer que se le nombre al quark. Entonces, si es positiva, se llamará quark up, y si es negativa, se llamará quark down. Y cada quark up y cada quark down puede tener un spin hacia la derecha o hacia la izquierda. En la naturaleza casi nunca se van a encontrar quarks aislados, sino que los quarks siempre están con otros quarks de diferente color, y esto es esencial. Sus colores, como dijimos, son rojo, verde y azul. Solo cuando los quarks están en estas combinaciones es cuando ellos pueden existir y crear partículas más grandes. Un protón que esté en el núcleo de un átomo tiene una carga positiva, y para que esa carga sea positiva, adentro de sí debe de tener 3 quarks, uno de cada color. Pero a la vez, esos quarks tendrán 2 carga positiva y 1 carga negativa, para así darle al protón su carga positiva. En contraparte, un neutrón, que como su nombre lo dice, tiene una carga neutra, tiene adentro también 3 quarks, que todos son de diferente color, pero van a ser
2 quarks con carga negativa y uno con carga positiva. Y es que lo curioso es que se supone que esta cualidad del color solamente cuando están esos tres, irónicamente se anula, y es cuando las partículas se pueden detectar. Es decir, nosotros no podemos detectar partículas con color, solamente cuando no tienen color. ¿Y cómo es que no tienen color? Bueno, cuando los tres colores se juntan. Es un poco así como cuando tu televisor emite LEDs de 3 colores, justamente el azul, el verde y el rojo, y cuando todos están encendidos te dan una imagen blanca. De ahí que la analogía se llame de color, pero tienen que entender que en ese nivel no hay colores. Es solo un nombre para poder entenderlo mejor en nuestra mente de monos. Ok, entonces recapitulando, cada partícula de quark puede tener un spin izquierdo o derecho, una carga eléctrica positiva o negativa y 3 diferentes tipos de colores. Pero también vienen en 3 tamaños diferentes. El tamaño más pequeño son los que ya habíamos llamado up y down, por su carga eléctrica, y tienen una masa pequeñita. Luego vienen los quarks charm y strange, y estos tienen todas las mismas características de los quarks up y down, y lo único que cambia es que su masa es un poquito más grande. Y luego vienen los hermanos mayores, que son los quark top y bottom. Comparten exactamente las mismas cualidades, color, carga eléctrica, que sus hermanos, pero la única diferencia es que son todavía mucho más grandes. Ahora pasemos con la familia de los leptones. Los leptones tienen similitudes con los quarks, pero también tienen algunas diferencias clave. Los leptones son principalmente el electrón y el neutrino, que así como el quark up y down son las versiones más chiquitos de sus hermanos, porque también vienen en 3 tamaños. Está el electrón, que es la versión más pequeña, el muón y el tauón. Y en los neutrinos es el neutrino electrónico, neutrino muónico y neutrino tauónico. Ahí no se rompieron mucho la cabeza para nombrarlo, y la verdad es que lo agradezco. La diferencia fundamental entre los leptones y los quarks es que los leptones no tienen carga de color, entonces son más sencillos de alguna forma, y por eso son menos también. El electrón tiene una carga eléctrica negativa, así como también la tendría un quark down. Pero lo curioso es que el neutrino no tiene carga eléctrica, por eso se llama neutrino, porque es como el neutrón, es decir, es neutro, pero más pequeñito. Los leptones también comparten el spin. Así, un electrón tiene una carga eléctrica negativa y además puede tener un spin a la izquierda o a la derecha. Lo curioso aquí es que el neutrino solamente se ha detectado que tiene spin hacia la izquierda, es decir, no existen neutrinos en ningún tamaño hacia la derecha. Y muy bien, ya completamos nuestros grupos de fermiones. Lo curioso aquí viene con los bosones, porque como les dije al inicio, los bosones son partículas intermediarias entre las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Pero es que, ¿cuáles son esas fuerzas? Yo sé que se acuerdan, pero si no, se los recuerdo. Hay 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza según los físicos, que es el electromagnetismo, que es la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la gravedad. La gravedad ya sabemos bien qué es, ¿no? Es solamente la atracción de la masa con la masa. El electromagnetismo es toda esa fuerza que remite a toda partícula que tiene una carga eléctrica y por ende magnética, ¿no? Porque se dieron cuenta los físicos de que al final de cuentas eran una sola cosa y siempre estaban unidos, el magnetismo y la electricidad. La fuerza nuclear débil es una fuerza que aparece justamente, como lo dice en su nombre, en el núcleo de los átomos y que hace que los quarks puedan intercambiar propiedades. Ahorita explico eso. Y la fuerza nuclear fuerte, como lo dice su nombre, también es una fuerza que aparece en el núcleo de los átomos, pero que es más fuerte que todas las otras fuerzas. Es decir, cuando se enfrenta la fuerza nuclear fuerte y a lo mejor también hay partículas cargadas, pues la fuerza nuclear fuerte es más fuerte que el electromagnetismo y que la gravedad y que la fuerza nuclear débil. Los bosones son justamente esas partículas que intervienen para hacer funcionar esas fuerzas en un nivel cuántico.
Entonces lo curioso es que estas partículas lo que hacen es que tanto quarks como leptones intercambien propiedades e interactúen entre ellos. Dentro de los bosones, hablemos primero de los mediadores de la fuerza electromagnética, los fotones. Ellos interactúan con todas las partículas que poseen una carga eléctrica, es decir, todos los quarks y los electrones. Los neutrinos no, porque ellos son neutros, entonces no tienen carga. Los fotones no poseen masa y por esto viajan a la velocidad de la luz. Y esencialmente un fotón pues es luz, nosotros lo vemos como luz, ¿no? Luego están los mediadores de la fuerza nuclear fuerte. El bosón correspondiente de la fuerza nuclear fuerte entonces se llama gluón, porque glue en inglés significa pegamento. Y justamente la función que tienen estas partículas, entre comillas, es mantener a los quarks unidos y formar todos los neutrones y los protones que se encuentran en los núcleos de los átomos, porque si no existieran estas partículas, las cargas de los quarks, como unas son positivas y otras son negativas, así como cuando en un imán tú juntas los lados opuestos, pues se repelen, así pasaría con los quarks y entonces ¡pum!, explotarían y se repelerían y nada podría formarse. Entonces justamente la función de estos es tener a los quarks unidos. La forma en la que podemos visualizar esta partícula, entre comillas, es como un patrón que emerge en el reino cuántico que evita fluctuaciones dentro de él y eso hace que se generen como ciertos tubos de vacío que mantienen unidos a los quarks, ya que en general en el mundo cuántico lo común es que haya muchas fluctuaciones cuánticas. Así, esta fuerza elimina esas fluctuaciones haciendo que los quarks jamás aparezcan solos, al menos que sean en condiciones extremas o creadas por el humano. Aquí lo curioso es que los gluones, al estar interactuando con los quarks, cambian algo en ellos, y lo que cambian es su color. Entonces imaginemos de nuevo un protón. Un protón sabemos que consiste de dos quarks positivos, es decir, dos quarks up y uno down. Y entonces todos deben ser de diferente color, uno verde, uno rojo y uno azul. Los gluones lo que van a hacer es mantener unidos a estos quarks, pero al mantenerlos unidos van a hacer que ellos empiecen a cambiar de colores al mismo tiempo. Así, el quark up, que podría haber sido verde, va a cambiar a azul y luego a rojo y luego a verde y así todos en simultáneo para que todos siempre tengan un color diferente, pero a la vez unidos tengan los tres colores. Luego están los bosones W y Z. Estos bosones son los mediadores de la fuerza débil. Lo interesante de estas partículas es que sí tienen masa. Y esto la verdad es que a los físicos no les gustó mucho cuando lo descubrieron y fue todo un lío, y la verdad es que no me meteré mucho a explicar por qué es que estos sí tienen masa y por qué que no, pero estos sí tienen masa. Entonces la diferencia entre un bosón W y uno Z es que los bosones W, aparte de tener masa, tienen una carga eléctrica, por lo que pueden ser positivos y negativos también. Y así esta partícula la pueden intercambiar otras partículas que también tengan una carga eléctrica. Ok, aquí hay otra cosa muy curiosa y muy rara y no sé por qué pasa, pero al parecer el universo no trata igual a las partículas con un spin izquierdo y derecho. Y solamente las partículas que tienen un spin izquierdo van a poder interactuar con el bosón W. Entonces, cuando un quark intercambia esta partícula, transforma su carga eléctrica a la contraria. Es decir, si intercambian un bosón W cargado positivamente a un quark down que tiene una carga negativa y forzosamente debe estar con un spin a la izquierda, recuerden eso, entonces ese quark down puede volverse un quark up. Es decir, su carga pasó de negativa a positiva. Pero no solo eso, sino que también pueden hacer que los quarks se conviertan en más masivos, es decir, en sus hermanos más gorditos, o también pueden hacer que sus hermanos más gorditos se vuelvan en unos menos masivos, a la vez que también intercambian su carga eléctrica. Un quark top, que es el más grande de todos y tiene una carga eléctrica positiva y además tiene que estar girando hacia la izquierda, recuerden, va a poder intercambiar un bosón W negativo, y con este intercambio puede no solo volverse un quark bottom, que sería su versión con carga negativa, sino que también podría volverse un quark strange,
que es su versión mediana con una carga negativa o incluso un quark down, y pueden cambiar en general de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero por lo general en el universo se ve que lo más común es que cambien de ser más gorditos a más flaquitos. Y así por último está el bosón Z, que no posee carga eléctrica, pero sí posee masa también, y puede interactuar con todas las otras partículas. Es decir, esta sí puede incluso interactuar con los neutrinos, porque como saben, el bosón W interactúa con las cargas eléctricas y los neutrinos pues no tienen carga eléctrica, entonces no interactúa tampoco, así que los neutrinos son como los aguaditos de la fiesta que no interactúan con nadie, más que con los bosones Z. ¿Qué hace un bosón Z? Bueno, si no tiene carga eléctrica, lo único que cambia el bosón Z es que puede cambiar el spin o el momentum que tienen las partículas. Y bueno, estos son todos los bosones llamados bosones de Gauges, llamados así por las teorías de simetría de Gauges y descubiertos gracias a estas teorías. Porque realmente nosotros no podemos ver eso, ¿ok? O sea, estos son hallazgos matemáticos descubiertos gracias a propiedades de la realidad que físicos muy inteligentes se dieron cuenta que siempre se mantienen, y una de ellas es que siempre hay cierta simetría en la realidad, y con eso se generaron ciertas ecuaciones, y esas ecuaciones dijeron, no, pues entonces tiene que existir esto, y cuando después realizaron los experimentos, pues se dieron cuenta de que sí los pudieron encontrar las partículas. Es decir, todas estas partículas son predicciones que después se encontraron. Bueno, y esto en general son todas las partículas, pero ojito, que aquí es cuando ustedes van a decir, pero qué carajo me estás diciendo. Porque todas las partículas fermiones, es decir, todos los leptones y los quarks, además tienen sus antipartículas, pero ¿qué? Tampoco te asustes. Realmente una antipartícula lo único que hace es que tiene las mismas propiedades que tiene la partícula original, pero a la inversa su carga eléctrica y su spin. Es decir, un quark top tiene una carga positiva, un spin, digamos, a la derecha. Su antipartícula, el antiquark top, por suerte los nombres son facilitos, el antiquark top solamente tiene su carga negativa y su spin a la izquierda. Y así facilito te los puedes aprender. Lo único que se les hizo muy curioso, muy divertido a los físicos fue ponerle, en vez del electrón antielectrón, le pusieron positrón, porque pues va a tener una carga positiva, ¿no? Y como solamente se han descubierto los neutrinos con una spin hacia la izquierda, entonces todos los antineutrinos van a tener spin hacia la derecha. Y ya básicamente esas son todas las partículas fundamentales, a excepción de una, que es el último engranaje que se ha descubierto en la teoría fundamental de las partículas cuánticas, y es el bosón de Higgs. Es decir, este se supone que es una partícula que proporciona de masa a todas las partículas que tienen masa. Podríamos imaginarnos al bosón de Higgs más como un campo viscoso que hace que entre más interactúes con él, más te desacelera. Y entonces si tú ibas a la velocidad de la luz, vas reduciendo tu aceleración, y esa desaceleración hace que tú tengas cierto peso, cierta masa. Y por eso la luz, por ejemplo, los fotones y también los gluones, como no tienen masa, no interactúan con el bosón de Higgs y viajan justamente a la velocidad de la luz. Y por eso tu profesor de educación física, el más gordito, pues le cuesta más trabajo moverse, porque interactúa más con el bosón de Higgs. Tiene más partículas con masa. Ahora aquí les va un dato curioso que les va a volar la mente y van a decir, pero ¿qué carajo me estás diciendo? Esta teoría no tiene nada de sentido. Y también cuando yo lo leí y lo investigué, dije, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Se especula que los neutrinos, aunque poseen masa, aunque es una masa muy pequeñita, no interactúan con el bosón de Higgs. Según los científicos, se especula que los neutrinos ganen su masa a partir de otro lado. Este es uno de los grandes misterios de la ciencia actuales, y si alguien lo descubre, pues seguro ganan un premio Nobel o algo. También otra forma de ganarse un premio Nobel es decir cuál es la partícula que media la gravedad, ¿no? Porque pues había 4 fuerzas fundamentales y solamente hay particulitas para cubrir 3. Y pues el problema es justamente ese, que el supuesto gravitón
que se especula que puede existir como un mediador de la fuerza gravitatoria, pues nunca se ha descubierto y propone muchas dificultades al tratar de buscarlo, al punto de que a lo mejor físicamente no se puede descubrir. Entonces, tratar de unir justamente la gravedad, cómo funciona en el mundo cuántico, pues podrías ganarte un premiecito Nobel si lo haces. Y ahí lo tienen. Todas las partículas elementales explicadas de forma casual. Esto es todo lo que conocemos hasta ahorita en la ciencia y ahora saben más que el 99% de las personas que ha vivido hasta ahora. ¿Quieren indagar un poco más sobre esto? Les dejaré algunos links de investigación, algunas cosas que me sirvieron a mí para poder entenderlo y poder explicarlo. Y también les dejo aquí la imagen completa para que le tomen un screenshot. Y bueno, ya estamos un paso más cerca de saber qué hace un celular, un buen celular. Así que suscríbanse, que eventualmente llegaremos a eso. Y si valoran el esfuerzo y la dedicación que le puse a este video, porque en serio me tomó demasiado, compártanlo con alguien que le puede interesar. Y nada, lo apreciaría mucho. Les mando un abrazo y nos seguimos viendo. Hasta luego.